hola a otra nueva emisión de mi super emisión, programa, lo que quieran llamarle. Ya tiene un rato que quería yo hablar de este rollo de dónde viene el cuento de horror, ¿no? Y para hablar de eso, la verdad es que es algo muy complejo. No les voy a dar un curso porque para eso hay así un chingo. No es algo académico per se, pero sí hay que como adentrarte un poco en este rollo de dónde viene y a lo mejor ligarlo un poco con el cine, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho quiero aprovechar. He tomado varios cursos, pero varios de estos cursos de literatura fantástica, por ejemplo, los he tomado con unos güeyes, bueno, mis cuates, pero son unos güeyes que tienen un podcast que se llama Pesadillas de R. Caligari, ¿no? Ellos son psicólogos y disgregan todo desde la parte académica y psicológica y demás. Entonces, si quieren tomar algún curso con ellos de manera plenamente académica, pues ahí está. Aquí no se les va a hablar plenamente académico, se les va a dar un poquito de rollito y luego como todo este rollo literario y de películas. Entonces, quiero tomar y les quiero recomendar de entrada un libro que es Historia Natural de los Cuentos de Miedo, de Rafael Llopis. Rafael Llopis es psiquiatra y es un ensayista y un gran conocedor de la historia macabra, de los cuentos de horror y de la historia fantástica, ¿no? Entonces, dentro de este libro hay algunos... hay un ensayo que se llama El cuento de terror y el instinto de muerte, y entonces quiero leerles un poquito como para poder empezar a hablar de dónde viene el cuento de horror o de terror o de miedo. Pues les voy a leer un poquito al respecto de este ensayo, ¿no? Ojo, esta emisión tiene que ver el día de hoy con la literatura inglesa y de ahí nos iremos en varias emisiones con la alemana, con la francesa y nos adentraremos, ¿no? Pero bueno, este rollo de Rafael Llopis, este ensayo, dice, como resumiendo de cuál es la finalidad del cuento de horror, ¿no? En todos los casos, su misión, como la literatura erótica, es la de despertar el sentimiento, aumentar esa tensión insoportable que, sin embargo, resulta exquisita y deseada. Ese miedo tan delicioso que también conduce a un orgasmo, el orgasmo de la muerte, más reprimido, más vergonzante que el sexo. Es comparable justo con la parte de la literatura erótica, que es lo que te cautiva de la literatura de horror, ¿no? Y hay otro fragmento que resume todavía mucho mejor, ¿no? Que dice, así, todo me da pie a imaginar que bajo el humilde cuento de terror, desdeñado inquilino de kioscos y vehículo de modestas sensaciones sobrenaturales oficialmente inexistentes, opera el deseo obscuro, pero irresistible, de un instinto que se está haciendo y que tiene, como último objetivo, la vivencia de la muerte, el gran orgasmo místico, la disolución del ego personal y la percepción del otro mundo, vivencia desconocida o negada para la inmensa mayoría, pero sin la cual el hombre está mutilado y ni siquiera es plenamente humano. Si no tuviéramos miedo a sentir esa vivencia de la muerte, que ya está en nosotros, la viviríamos en vez de reprimirla. La integraríamos en nuestra experiencia y conquistaríamos la cara oculta de nosotros mismos. Seríamos seres completos por fin. En este ensayo, Rafael Llopis habla del instinto de muerte. Como seres humanos somos los únicos animales que tenemos la capacidad de saber que vamos a morir, ¿no? Y entonces de ahí él empieza a armar un ensayo al respecto de ello y mete a Freud y mete a varios psicólogos y mete a varias personas conocedoras, mete a Jung y varias personas que hablan al respecto de este instinto de muerte, ¿no? Y cómo lo liga con el cuento de miedo, con la literatura de horror. Entonces, de entrada, el cuento de horror, el cuento de miedo, es hijo del racionalismo, ¿no? O sea, de esto de la razón tiene todo y tiene la razón de todo y es
la partícipe de todo, ¿no? Cuando empieza a surgir el cuento como un rollo de el horror ligado con el placer, empieza a surgir o empieza a nacer un movimiento contestatario al racionalismo, que es el romanticismo. Y es el romanticismo inglés y el romanticismo alemán, ¿no? Los dos se llevaron por diferentes cuentas y son distintos, y literariamente hablando son distintos, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, este rollo tiene que ver con justo la parte inglesa, ¿no? Antes de la parte inglesa, ¿qué podríamos nosotros ver, leer que tuviese que ver con el cuento de miedo, ¿no? Como cuento de miedo no era tal cual, como un género, evidentemente, o como romanticismo, pero hay varios puntos. Están, por ejemplo, las tragedias de Sófocles, de Eurípides. Está el gran poema de la Divina Comedia, por supuesto habla de ello. Hay un episodio en el Satíricon de Petronio que también habla de ello. En un punto donde hay un güey que es un soldado y que se convierte en lobo y hace un matadero, ¿no? O sea, ya hay algo ya de horror fantástico y demás. Podemos recordar a Shakespeare, ¿no? En Macbeth, en Hamlet, ya hay ciertas cuestiones literarias que te llevan a esa parte siniestra. También está el Decameron, que son 100 cuentos, pero hay una parte muy específica que tiene que ver con fantasmas. Entonces, antes de que se diera todo este movimiento inglés, por ejemplo, ya hay mucha historia detrás. No como en movimiento, pero pues como si ya algo que te lleva, ¿no? Entonces, dentro del movimiento plenamente inglés está evidentemente la novela gótica, ¿no? ¿Cómo surge? Como ya lo dije, como hija del racionalismo contra el arte neoclásico, por ejemplo, el arte neoclásico que era como muy definido, muy bonito, con ciertas reglas, muy cuadriculado. Y entonces surge como este reaccionario en contra de eso y en contra de todo lo moderno, ¿no? Y entonces empieza el movimiento romántico en Inglaterra a decir, tomo la Edad Media y tomo todo lo siniestro de la Edad Media y tomo todo lo multicolor también de la Edad Media para hacerlo, ¿no? Y ahí es donde surge un punto bien importante o uno de las características o personajes principales, que es el castillo, ¿no? En toda la literatura de ese entonces era a huevo un castillo, ¿no? O sea, a huevito. Entonces, la primera novela que sale de ese personaje, que es el castillo, es justo una novela de Horace Walpole que se llama El Castillo de Otranto y que sale en 1764, ¿no? ¿Por qué es catalogada como tal? Porque hay una ruptura agresiva contra toda esa literatura cuadriculada y racional y es literal otra cosa, ¿no? Castillos y cuestiones lúgubres y algo sobrenatural, pero literariamente fue la primera vez que se dio, ¿no? Posteriormente de ahí hubo varios personajes interesantes, sobre todo femeninos, ¿no? Y hubo un personajazo que se llama Anne Radcliffe, y Anne Radcliffe hace un chingo de novelas, o así, se la pasa haciendo novelas con ese tipo de escenarios. Y entonces tiene, claro, ya lo dije, muchas novelas, pero tiene una muy interesante que es Los Castillos de Udolfo, y tiene El Italiano o El Confesente de los Penitentes Negros. El asunto con Anne Radcliffe es que hacía esta literatura, pero siempre le daba una explicación materialista o racional al fantasma, a lo sobrenatural, ¿no? Ella como que siempre se salía de eso. De hecho, de Anne Radcliffe les quisiera recomendar un ensayo que hizo al respecto de qué es el horror, qué es el terror, qué es el miedo, o sea, las diferencias que hay, las sensaciones que te causa. Ahorita no voy a hablar de ello, pero sería interesante que lo leyeran para comprender un poquito más. Bueno, al final de su vida, Anne Radcliffe hace un chingo de novelas y un chingo de gente la copia y están así como de... Todo el mundo quiere ser esa vieja, ¿no? Y entonces hace una novela que fue publicada póstumamente que se llama El Gastón de Blondeville.
Y entonces ahí no hay una explicación racional y materialista del fantasma, de lo sobrenatural. Y entonces es interesante, ¿no? De ahí empieza un apogeo tremendo. Así, ya todo el mundo quiere escribir cuestiones de novela gótica, ¿no? Y empiezan a hacer un chingo. Y en el apogeo hay varios personajes. Uno de ellos es Matthew Gregory Lewis, que hizo El monje. Perfecta novela, de mis novelas favoritas. De hecho, armé un artículo al respecto. Un novelón que trata muchos temas. No les voy a decir de qué trata porque es una cosa impresionante. Y de hecho tiene como cuentos dentro de la novela que podrían funcionar como cuentos aparte muy interesantes. Surge, por ejemplo, el vampiro de Polidori. Y surge un personajazo femenino que se llama Mary Shelley, ¿no? Mary Shelley, mucha gente la conoce por Frankenstein, claramente es el novelón, ¿no? El novelón importante a nivel gótico y a nivel de ciencia ficción, ¿no? Trata muchos temas. Pero Mary Shelley evidentemente no nada más hizo Frankenstein, escribió otras novelas, escribió por ejemplo otra novela que se llama Matilda y escribió varios cuentos, ¿no? En estos cuentos que hizo como de 1820 a 1830, fueron muy criticados porque eran muy arrebolados, llenos de palabras, llenos de descripción y pues como que no llegaban a ningún punto. Yo creo que sí llegan a un punto, ¿no? Sí llegan. ¿Cuáles son los puntos de estos cuentos? Los puntos de estos cuentos es que Mary Shelley lo que hace es, son ambientes evidentemente góticos, evidentemente románticos, en donde una pasión o varias pasiones desencadenan en algo extraordinario o sobrenatural, o lo sobrenatural desencadena en un cambio de pasión. Y entonces yo creo que ella ahí definió en estos cuentos cómo somos como seres humanos cambiantes de nuestra identidad y de nuestra personalidad y de todo a través de esas pasiones, ¿no? O sea, como que disgregó todo este rollo. Y entonces aquí los tengo, algunos cuentos góticos de Mary Shelley, de Valdemar Gótica, claramente porque ya he sacado varios libros que tienen que ver con esta editorial que están increíbles. Y les voy a poner de ejemplo, de entre todos estos cuentos, este ambiente que les comentaba, como completamente siniestro, macabro y demás, cómo se ejemplifica, ¿no? Lleno de palabras, ¿no? Y dice, esta es parte de un cuento que se llama La Transformación. Déjenme nada más rectifico, sí, La Transformación. Y dice, incluso ahora mi corazón sufre un vuelco cuando me detengo en esos pensamientos lóbregos. Ora sometido a las lágrimas, ora delirando en mi agonía, seguí vagando por la rocosa playa que se hacía más violenta y desolada a cada paso. Salientes de piedra y terribles precipicios daban un océano quieto. Cavernas negras enseñaban sus bocas como en un bostezo, y eternas entre los nichos desgastados por el mar las aguas murmuraban y rompían. A veces mi camino se veía frenado por un promontorio abrupto, a veces casi infranqueable por restos caídos del risco. Es casi de noche cuando, desde el mar y como siguiendo la estela de la mano de un hechicero, se levantó una turbia red nebulosa, ocultando el azul intenso del cielo, oscureciendo y perturbando las profundidades hasta ahora plácidas. Las nubes tenían unas formas extrañas y fantásticas, y cambiaban y se mezclaban, y parecían ser manejadas por un poderoso encantamiento. Las olas alzaron sus blancas crestas, el trueno susurró y luego rugió desde el extremo de las aguas, que adquirieron una fuerte coloración púrpura, moteadas de espuma. El lugar donde yo me erguía daba por un lado el extenso océano y por el otro lado se hallaba interrumpido un escarpado promontorio. De repente, rodeado el cabo e impulsado por el viento, surgió un navío. Es un resumen de cómo podrían encontrar estos cuentos de Mary Shelley, llenos de palabras hermosas que te describen un asunto muy especial, muy gótico en este caso, ¿no?
Estas pasiones de las que hablo, de cómo desencadenan algo sobrenatural, hay un cuento muy en especial que se llama El Mortal Inmortal. En este caso son los celos que desencadenan a la inmortalidad, ¿no? O hay cuentos que son acerca de pasiones extrañas, o sea, como que el amor y además siento culpa y cómo va a ser, ¿no? Y eso desencadenan otras cosas más oníricas, ¿no? Entonces les recomiendo que lo lean para que pues lean algo más de Mary Shelley que no sea Frankenstein, ¿no? Y para que vean como toda esta catalogación de lo que era la novela gótica en ese entonces. Hay un punto bien interesante porque el rollo de la novela gótica surgiendo como parte del romanticismo y siendo un asunto contestatario, tuvo muchas críticas, ¿no? Y creo que aquí les puedo resumir, y aquí es que sí voy a sacar un chingo de libros, aquí les voy a resumir una crítica, porque claro, todo elemento contestatario pues, siempre tiene una crítica, ¿no? Y tiene una crítica desde el punto de vista, pues ahorita la internet, ¿no? Pero pues en ese entonces, pues eran, o sea, los pinches periódicos, ¿no? Y entonces un periodista, casi en 1800, decía, bueno, para hacer la novela negra, ojo, la novela negra era catalogada en ese entonces, pero la novela negra actualmente es otra cosa y ese es otro asunto de la cuestión fantástica, para que no se pierda. O la novela gótica, por los ambientes, decía, para escribir un relato de este tipo, tómese un castillo viejo medio en ruinas, un largo pasillo con muchas puertas, varias de las cuales han de ser secretas, 3 cadáveres aún sangrantes, 3 esqueletos bien embalados, una vieja ahorcada con varias puñaladas en el pecho, ladrones y bandidos a discreción, una dosis suficiente de susurros, gemidos ahogados y estruendos horrísonos. Mézclese, agítese y escríbase. El cuento está listo. O sea, claro. Y hay que decir que sí, o sea, que sí hay estos elementos, pero hay así como que júntense y ya nos vamos a agitar y surge la novela, pues hay novelas preciosas, güey, que tienen mucho más complicación que nada más se agiten, ¿no? Ese rollo, pero esa era la crítica. Por supuesto, la novela gótica tiene esos elementos, o sea, tiene elementos de escenario que tienen que ver con cuestiones siniestras, con un castillo, como ya lo dije, con laberintos, con cosas lúgubres, con fantasmas, o sea, ese es el escenario. Tiene que ver con una pinche vieja que, por favor, sálvenme. Tiene que ver con un pinche villano que es un hijo de su puta madre, que es culero lo que le sigue. El héroe que es inservible. O sea, el héroe siempre la caga, güey. Pero esos son los elementos como muy, como lo que dice la crítica, muy, pues son los que tiene que haber. Y no, la novela gótica, ya de manera académica, es un elemento del pasado que viene y transgrede el presente, que es completamente racional y materialista, ¿no? O sea, algo que viene y te rompe la madre para decirte esto no es así, de una manera muy peculiar, ¿no? Entonces, les digo, así empiezan a surgir muchas novelas y muchas cosas, tiene un auge, y el principal auge, o el canto de cisne de la novela gótica, es una novela que se llama Melmoth el Errabundo, ¿no? Y que fue escrita en 1820. Y es como lo máximo, ¿no? Digo, habiendo ya todo lo que les dije y que hay un chingo más, es como el canto de cisne, ¿no? Y de ahí es interesante, ya para no chorearlos tanto, porque podría yo platicar por horas y horas y horas, así, sobre este rollo. Les voy a platicar de una película, justo. De una película que en la emisión anterior, güey, platiqué un poco, que tiene que ver con un italiano que se llama Riccardo Freda. Riccardo Freda hizo mucho cine, poco de horror porque no le gustaba, pero es una película que se llama I Vampiri, que en la emisión anterior, pues ya véanla, ¿no? Trabajó Mario Bava como fotógrafo y dirigiendo también. Entonces esta película del 57 junta todos estos elementos góticos. A pesar de que es grabada como en la época actual de ese entonces, casi los 60s,
junta estos elementos de una mansión en ruinas, o pues como muy pinche elegantiosa y como muy acá. Junta elementos de algo oscuro que va a salir a la superficie y varios personajes interesantes. Desde el villano, desde aquella vieja que quiere ser rescatada. Entonces, se llama I Vampiri no porque salgan vampiros, o sea, no es así, sino que en la película se empiezan a dar asesinatos. Esos asesinatos se encuentran a viejas, güey, muertas, sin sangre, solamente con algunos piquetes en su cuerpo, ¿no? Y entonces un periodista empieza a hacer una pinche investigación y le llama a este asesino el vampiro, ¿no? Y empieza a hacer una investigación muy profunda al respecto. Está el policía, que además, pues es un policía no corrupto, ojo, pero pues inservible, así, cabrón. Pues que dice, no, espérate, mano, no manches. Y entonces está este rollo de, hay un personaje femenino importante, bellísimo físicamente, que quiere con el periodista. Y uno no se explica por qué el periodista le dice que no. O sea, ¿por qué le dicen él, güey? No, pinche vieja. Y entonces te empiezas a dar cuenta que hay una historia detrás. Que la familia de este cabrón está unido a la familia de esta vieja y a la tía. Porque la tía de esta chica le hizo la vida de cuadritos a su papá y a su mamá, ¿no? Entonces, por eso no la quiere. El asunto es aquí que además de todo este contexto de gótico, en ese caso de los 50s, hay un asunto todavía más interesante, que es la chica que quiere con este vato, con el periodista, bella y todo, uno nos explica por qué quiere con él, y entonces te das cuenta que está la tía, viejita y todo, y en realidad, aquí les voy a ese spoiler porque, a ver, de entrada, aquí la película desde el principio te das cuenta, o sea, tampoco mamen con que les estoy contando la película, no es tan así, y entonces la tía en realidad también es la sobrina, porque la pinche vieja siempre quería ser joven, bella y permanecer inmortal, ¿no? Y entonces necesita de la sangre de varias tipas. Y aquí es donde sale el Mad Doctor, o sea, el doctor que está encontrando la esencia de la vida y es la que lo ayuda, ¿no? Entonces ¿y por qué hace eso la tía? Además por cuestiones completamente de, ay, quiero ser bella para siempre. Es porque quiere con el pinche periodista que es igualito al papá, ¿no? Por el que anduve hace unos pinches años. Entonces aquí el asunto es que justo vienen estos personajes de la literatura gótica, el güey que no hace nada pero quiere salvar, las viejas que pues no hacen nada tampoco pero están en peligro, un villano, en este caso podríamos decir que es esta condesa y el doctor, pero sobre todo la condesa. Y eso me haría recordar a historias más atrás, que son históricas plenamente, que es, no sé, una Elizabeth Bathory, por ejemplo, que se bañaba en sangre de mujeres para ser bella, ¿no? Es un asunto muy así, ¿no? Y un asunto muy Frankenstein en cuestión del doctor que está encontrando la esencia de la vida, ¿no? Claro, Frankenstein es una cosa maravillosa, ¿no? Y aquí empieza a transcurrir todo. Entonces, quiero que encuentren estos elementos en la película. Es una película que, a pesar de que ya más o menos les di elementos, muy básica en cuestión de argumento, pero que trae todos estos elementos para que los reconozcan. Por supuesto está lo que les acabo de decir, este elemento del pasado que viene a transgredir el presente. Este elemento del pasado, que es la tía queriendo ser eterna, bella, a transgredir, a asesinar, ¿no? A mujeres para seguir en el presente. Entonces, este rollo es plenamente de la novela gótica inglesa, ¿no? A pesar de que la película es de los 50, y que a pesar de que la película es italiana, trae todos estos rollos, ¿no? Entonces les recomiendo que la vean, de Ricardo Freda, de Masi Caltiqui. De ahí en fuera otras, no diré nombres, pero esta es como el ejemplo perfecto. En la próxima emisión seguiremos platicando de lo mismo, bueno, no de lo mismo, del cómo viene todo este cuento de miedo, pero
platicaremos de los alemanes que se traen otro pinche rollo, ¿no? Más interesante, ¿no? Ya ustedes verán. Y pues, chingón, pásensela chido y sigan chupando como yo.